Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera sesión de nuestro Future Trends, capitalizando oportunidades de crecimiento. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de las perspectivas que hay en el sector inmobiliario. Para empezar, me gustaría hacer la palabra a la doctora Laura Iturbide para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Ana Pao. Pues hoy es un día muy importante porque tenemos tres grandes del sector inmobiliario. Además, tres personas cercanas a nosotros de alguna u otra manera. Voy a empezar por Nacho Beteta. Nacho ha sido profesor, mentor, director de muchos de nosotros y es un gusto y un placer tenerte aquí, Nacho. La verdad es que has hecho muchas contribuciones al sector, nos has dejado libros fruto de tu conocimiento y encantada de tenerte. También Francesco Piazzesi, porque como egresado nos ha dado muchísimas satisfacciones. Es una persona que ha dado mucho al país y ahorita lo va a expresar. Y desde luego a Jean Toll, mi compañero de Cornell, que pues yo digo que es una de las gentes que más sabe de este sector, sin duda alguna. Esta tarde tenemos un panel de lujo y de verdad les agradecemos a nombre del CADEN, de IDEA y de la Facultad de Economía y Negocios estar hoy compartiendo este panel con nosotros. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Para empezar, me gustaría leer un poco las semblanzas de estas tres personas que, como dice la doctora, son muy reconocidas en el sector. Ustedes ya tienen las versiones largas de sus semblanzas en caso de que las quieran consultar, pero también para poder optimizar tiempos, les voy a presentar una versión resumida de las mismas. Como conductor del panel está con nosotros Ignacio Beteta. Él es socio director de finanzas en Beteta Barrios Inmobiliaria, desarrollador inmobiliario en la Ciudad de México, Puebla y Tulum, es empresario y miembro del Consejo SARE Holdings SAB-DCB. Fue director de crédito hipotecario en Banco del Atlántico General Hipotecaria y Banco Azteca. Es autor de 3 libros sobre vivienda y el sector hipotecario. Economista por la Universidad de Anáhuac, con maestría en Economía y Finanzas en la San Diego State University. También está aquí con nosotros Francesco Piazzesi. Él es fundador de Adobe Home Aid, una ONG que capacita a las comunidades para construir vivienda con un sistema integral que involucra a la comunidad en el diseño y construcción de su vivienda, utilizando como materia prima 90% de tierra inerte de la región. En 1997, Piazzesi formó la ONG en una empresa social de nombre Échale, cuyo principal eje son las soluciones integrales de vivienda. Su trabajo en Échale ha sido reconocido con premios tales como World Entrepreneur of the Year del World Economic Forum, Empresa B, Premio Nacional de Calidad, Premio Clares, que otorga la Universidad de Anáhuac, Premio Nacional de Vivienda y Premio Nacional Solidaridad para el programa para atenuar las condiciones de miseria de los ladrilleros en México en 1992. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Nacional de Vivienda Económica Nacional y Sustentable y continúa con su labor de dirección de Échale buscando explorar nuevas fronteras. También tenemos con nosotros a Jean Toll. Jean es socio director de Softec, consultoría en proyectos inmobiliarios. Fue director de Mercadotecnia de Apple México, fundador de diversas empresas en los sectores inmobiliarios y de alta tecnología. Entre estas se incluyen Hipotecaria Su Casita y Maxzone de México. Ha sido coordinador del diplomado sobre negocios inmobiliarios impartido por la Ibero, es profesor de Mercadotecnia Inmobiliaria en el ITAM y en la Universidad de Anáhuac. Ha participado en múltiples proyectos y conferencias a nivel internacional sobre el sector inmobiliario. Eugene es ingeniero mecánico con maestrías en Ingeniería Mecánica y Administración de Empresas, todas por Cornell University en Ithaca, Nueva York. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y Nacho, te dejo con el público. Perfecto, muchísimas gracias. Laurita, muchas gracias por la presentación, por tus palabras. Sabes que se te estima mucho y admiramos mucho el trabajo que estás haciendo aquí en Future Trends. Y Ana Paula, gracias por la presentación, Ana Paula. El sector inmobiliario creo que es fundamental en la economía mexicana. Todo lo que genera de valor de producción, más las materias primas que utiliza, cemento, acero, vidrio, etcétera, representan cerca de un 6% del Producto Interno Bruto por sí mismas.
Y lo que vamos a centrarnos en esta primera parte es en hablar del impacto que tuvo el COVID en el sector construcción. En cuanto a una economía que el año pasado, o sea, en el 2020, decreció cerca del 8%, observamos que, por ejemplo, los créditos hipotecarios que otorgó la banca en valor aumentaron ligeramente cerca de un 5 o 6%. Entonces, esto nos da una idea de lo complejo que hay, de que este es un sector muy especializado, que no necesariamente se va con la ola del crecimiento, decremento de la economía, sino que hay que analizar muy de fondo cuáles son las circunstancias específicas. Y tenemos dos ponentes que además de ser amigos, los admiro y se reconoce en el medio su labor profesional tan importante, y quisiéramos ver sus puntos de vista de cómo afectó el COVID a la economía. Jin Tao nos va a comentar sobre cómo han variado los precios, sobre todo de lo que es la vivienda media, qué impacto está teniendo el COVID en el rediseño de los inmuebles, cuál es la expectativa de que vayan a subir o bajar, si es momento para comprar un inmueble o vender por un inmueble. Y en la segunda parte, Francesco nos va a hablar de la tendencia de lo que es la vivienda de interés social y sobre todo encaminado a las soluciones que él y otro grupo de especialistas están dando al sector. Jim, te pido si inicias la plática. Mil gracias, Nacho. Qué gusto de saludar a todos. Para mí es un gran orgullo, un gran honor estar aquí con ustedes y siempre es interesante intercambiar puntos de vista. Y entonces, sin más, tengo algunas láminas y comentarios que quisiera compartir con ustedes, entonces pues ahí les van. Primero, las lecciones que yo aprendí en el 2020, que creo que es importante para ver hacia adelante. Primero, cuida los que quieres, aprecia lo que tienes. Segundo, supón que la crisis es permanente. Si supones que la crisis es permanente, lo que sucede es que te enfocas en hacer lo que tienes que hacer y no te andas dando vueltas de que ya que se arregle el mundo, todo va a estar muy bien. Tercero, ten sistemas para venta y entrega en línea. El mundo se digitalizó y hay que entender que eso ya llegó para quedarse. Cuarto, cash is king. Hay que dejar que la adversidad saque lo mejor de nosotros, jugar a ganar, atacar, no retirarnos, pausar cuando debemos, afilar el hacha, aprender, hacer ejercicio, cuidarnos y cuidar a los demás. Y en épocas de crisis, quien sobrevive hace tres cosas. Tiene enfoque para saber lo que tiene que hacer, disciplina para hacerlo y sentido del humor para reírse cuando las cosas no le salen como quiere. En este 2021, lo que aprendí, lo dice mi amigo Fernando Romero, es que el parabrisas es 50 veces más grande que tu espejo retrovisor para que te dediques la mayor parte de tu tiempo para ver para adelante y no ver para atrás. Hay que enfocarnos en lo que viene y no en lo que fue. Y ver qué realmente está pasando. Y quiero ponerles esta reflexión. Saliendo de la pandemia del 18, de la fiebre española, cosas que eran como raras, que hacía la gente rara, como la electricidad, como comprar por catálogo, como los suburbios, se volvieron las cosas que fueron las grandes tendencias del mercado, las producción en serie, los productos de consumo masivo, los viajes en avión. ¿Qué está pasando ahora en la pandemia del 2020? Claro, las reuniones virtuales, el blockchain, las ventas por comercio electrónico, la ecología sigue siendo altamente importante, la tecnología enfocada a los bienes raíces, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, los coches eléctricos, el aprendizaje profundo que va a permitir coches que se manejan solos, los mundos virtuales, las carteras digitales, la entrega por drones, las satélites de órbita baja que van a permitir que tengamos Internet de alta velocidad en todos lados, la impresión 3D de vivienda, Francesco va a hablar de esto porque yo le echo muchas porras cada vez que enseño esta lámina, el wellness en la construcción y las granjas urbanas. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es si nuestros productos caben en esa nueva realidad. Y tenemos que regresar a lo básico, entendiendo que el consumo pico de las personas se da entre los 25 y los 55 años. Y si comparamos a México, Estados Unidos y China, pueden ustedes ver cómo México tiene una curva demográfica que parece un helado
Estados Unidos una botellita de agua y China un pirulí de feria. Y si vemos hacia el futuro, en México cada vez hay más consumidores, en Estados Unidos los mismos y en China cada vez menos. Y entonces, como la demografía no es opcional, en los próximos 15 años se va a duplicar el PIB de nuestras ciudades, va a cambiar la movilidad, la electricidad, va a haber cambios en tecnología, alimentación, empleo y ocio, se van a hacer 19 millones de casas, 30 millones de metros cuadrados de espacio comercial, 260,000 cuartos de hotel, 20 millones de metros cuadrados de oficinas, 60 a 200 millones de metros cuadrados industriales. Hay que duplicarle la infraestructura universitaria. Ahorita tenemos 2 millones de jóvenes cursando universidad. En 2030 vamos a tener 4. ¿Qué cambios vienen? Primero tenemos que reenfocarnos al cliente, no solamente en su edad, sino en todas las facetas del cliente: género, ingresos, empleo, tipo de propiedad, motivadores, usuarios. La movilidad va a cambiar. También, por mucho tiempo vendimos la idea que las ciudades compactas y densas vivíamos mejor, pero ahora nos estamos dando cuenta que no demasiado, ni tanto que quema el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Los suburbios están regresando, la convivencia va a cambiar en los espacios públicos, los interiores, los clientes nos están pidiendo más espacios más flexibles, y una encuesta que hicimos de preferencias, lo que vimos es que la gente quiere estudios para trabajar o para que los niños estudien, balcones más grandes, internet de alta velocidad, es lo que más está pidiendo la gente. ¿Cómo se ve el mercado? En este año calculamos una inversión de 423,000 millones de pesos, que del pico de casi 600,000 millones de pesos vemos una contracción, pero en vivienda vemos una venta de 153,000 viviendas, 9,800 viviendas vacacionales, 10,000 cuartos de hotel, 250,000 metros de oficinas, 3 millones de metros cuadrados industriales, 1 millón de metros cuadrados comerciales. ¿Por qué vemos una contracción en vivienda? Porque no estamos arrancando suficientes proyectos. Si no la has producido, no la puedes vender. Vemos una contracción del sector por faltas de inventarios. Y lo que estamos viendo también es que estamos produciendo demasiada poca vivienda barata. La vivienda amarilla y la verde, la de menos de 1 millón de pesos, la que normalmente llamamos de interés social. La vivienda media estamos haciendo 1/3 de lo que deberíamos de hacer. Y en vivienda de más de 2 millones de pesos, que es la azul y la rosa, estamos haciendo más o menos lo que el mercado demanda. Estamos viendo menos créditos otorgados en los últimos años, pero más colocación hipotecaria. Tenemos que entender cómo se recuperan las economías en los diferentes lugares, en forma de V en las zonas ligadas a la exportación, en forma de tina en los lugares ligados al turismo, en forma de palomita en las zonas petroleras y en la Ciudad de México por la contracción de la economía de la ciudad. Hay que entender que la demanda de vivienda sigue al empleo, donde está verde es donde más está creciendo o regresando el empleo. El mercado vacacional es un mercado que está creciendo de una manera espectacular. Pensamos que se iba a morir, pero el año pasado se vendieron 10,773 unidades con un valor de 2,700 millones de dólares. Vemos también la proyección del mercado, es que el mercado va a salir despacito. ¿Por qué? Porque este es un mercado que cuando cae cuesta mucho trabajo atraer capital al sector, pero lo que estamos viendo es que los mercados que más van a crecer son el vacacional y el mercado de vivienda media. El vacacional aparece aquí como naranja y el mercado medio, que es producto de 850 a 2 millones de pesos, es el rojo. Vemos de los 4,549 proyectos que tenemos activos en el país, hay 237,000 unidades en inventario vendiendo 11,487 al mes, pero observen que 1,880 proyectos tienen menos del 30% de su inventario, o sea que van a terminar de vender este año. Entonces no va a haber que vender. Y también tenemos 2,916 proyectos que están vendiendo menos de lo que deben. Entonces nosotros hemos clasificado a las empresas en 3: melón, sandía y limonada. Melón son las que venden más. Entonces hay que entender por qué están vendiendo más. Tenemos 1,633 proyectos que venden más. Luego tenemos sandía, los que venden menos. 2,916 venden menos que el promedio. ¿Por qué? Y luego tenemos las que se les va a acabar el inventario. Tenemos 1,938 proyectos que van a terminar de vender en menos de 12 años. Entonces, tenemos un mercado con gran potencial, se está contrayendo la producción, pero no la demanda. Entonces, la gran oportunidad es realmente ponerse las pilas, pero tenemos un problema muy grande, y ese problema tiene que ver con que ¿cómo se llama? La gestión, conseguir permisos y licencias se ha vuelto
realmente imposible a nivel nacional. El proceso se ha alargado. Si antes tomaba 6 meses, 1 año hacerlo, ahora llega a tomar hasta 3 años. Entonces, hay una gran oportunidad, pero también hay una bola de retos. Bien, muchísimas gracias. Qué interesante. Lástima que no tenemos más tiempo para irnos paso a paso por las gráficas y por todo el trabajo que presentaste y que hace tu empresa. Muchas gracias. Francesco, si nos presentas tu punto de vista de la vivienda de interés social, que es una labor que tiene que complementarse, sobre todo si se quiere, como es el eslogan, ayudar a los más necesitados, pero con soluciones reales. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí en mi alma mater y entrando en materia, vamos a hablar de otro mundo, vamos a hablar del mundo, como decía Luis Buñuel, de los olvidados, de los que no tienen vivienda, de los que no tienen siquiera oportunidad de tener una vivienda. El déficit de vivienda en nuestro país es de 9 millones de viviendas. Quiere decir que 9 millones de familias viven en condiciones precarias. Esto quiere decir que viven 3, 4 generaciones abajo del mismo techo, sin oportunidad de tener una vivienda, hipoteca, Infonavit, Infoviste, Fuerzas Armadas, constructora. Vamos a presentar rápidamente qué es Échale. Y aquí viene lo que decía Jean, que es la vivienda 3D, ¿no? Pero ahorita vamos a ello. La vivienda 3D es la última tecnología en materia de vivienda. ¿Qué es lo que hace Échale? Échale es una empresa social. Esto es muy importante. Una empresa social es una empresa que no vive de donativos, de grants. Es una empresa que tiene que salir por sus propios medios, ¿no? Es lo que somos nosotros. Somos una productora social de vivienda e infraestructura que nos hemos enfocado no solo a llevar vivienda allá, sino también llevar a los objetivos para el desarrollo sostenible. Ahorita hablamos de ellos. ¿Quién es nuestra población objetivo? Les cuento la historia de Sucelina, que es la que está aquí del lado izquierdo de la fotografía. Sucelina es una madre soltera de 25 años. Perdón, Francesco, que te interrumpa. Es que estamos viendo otra pantalla. Estamos viendo la pantalla de tus archivos, no la presentación todavía. Perdón. No te preocupes. Listo, creo, a ver. ¿Ahí sí me ven? Estamos viendo tu fondo de pantalla. Ok, ahí está. ¿Ahora? Listo. Ok, ella es Sucelina. Sucelina es, me voy para atrás. Esta es una casa que se hace con el material. Él es Marcos y su familia. Ella es Sucelina. Sucelina es madre soltera de esta muñeca que está aquí, que es su hija, y además mantiene a sus 2 hermanas. Esta era su casa en Tenosique, Tabasco. Y trabaja como afanadora y en la tarde vende comida en el centro de Nacajuca. Nosotros llegamos porque ella paga por vivir aquí 1,200 pesos al mes, que es lo que tendría que pagar por una vivienda adecuada en el formato de Échale. Comunidades marginadas, gente de la tercera edad y comunidades organizadas. ¿Cuáles son los ejes del modelo? Uno es inclusión social. No hacemos casas para inventario, hacemos casas para las familias. No hacemos casas para ver quién las compra. Hacemos casas de las que familias necesitan y organizamos a la comunidad en torno a la vivienda. La comunidad está organizada en torno a la fiesta del pueblo, el carnaval, el festival, la política, la religión y el mercado, pero para la vivienda no. Buscamos el acceso a financiamiento, que es uno de los ejes de Échale, la tecnología adecuada y hacer esta diáspora, la escalabilidad.
La gente participa en talleres de capacitación, en finanzas. La gente dice, oye, yo no puedo ahorrar. El ahorro hormiga está en el celular, está en la botellita de agua, está en las papas fritas, está en los refrescos de soda, y ahí hay muchísimo dinero que la gente desperdicia o no le pone atención. El taller de codiseño, la gente diseña la comunidad o la mejora de la comunidad, y los talleres sociales. El material es un material verde, es un material que es técnicamente producido en la localidad, reduce el 30% de la huella de impacto. ¿Quiénes participan en el esquema? La sociedad civil. ¿Qué quiere decir esto? La gente ahorra para tener una vivienda adecuada. ¿Por qué? Porque no es un programa de dádiva, es un programa de desarrollo. Hay un esquema de cofinanciamiento donde entra el ahorro, entra el subsidio en caso de encontrarse y entra un crédito. Los gobiernos, acuérdense que cuando tocamos un modelo social, estamos tocando algo que el gobierno va a estar presente por las buenas o por las malas y dar una vivienda adecuada de acuerdo a los 7 lineamientos de las Naciones Unidas. El proceso, esto no los vamos a saltar, pero va desde la selección de la comunidad hasta la administración del crédito. Estamos con la gente, no es un crédito de ventanilla. A Sucelina, de la que platicábamos hace un segundo, fuimos con ella, fuimos a su casa, vive en 26 metros cuadrados, tiene un piso de tierra, tiene un ingreso, tiene 2 ingresos, tiene 2 hermanas y nos empapamos de lo que hace. Y existen mecanismos para darle transparencia. Uno es nuestro sistema de supervisión en línea, que está abierto, y el otro es lo que se llama, que es una maravilla, el registro único de vivienda, donde están registradas todas las viviendas que tengan algún tipo de crédito. Eso es muy importante. La vivienda por sí sola detona 10 de los objetivos para el desarrollo sostenible de inmediato. Fin de la pobreza, educación, igualdad de género, el trabajo, porque el trabajo que se genera en la comunidad es un trabajo que se paga, no hay aportación de mano de obra, vas a trabajar para construir tu casa, por lo tanto no te vamos a pagar, no. Esto es un trabajo y en este trabajo mereces tener y obviamente requieres un sueldo para poder trabajar todos los días. La industria, llevamos la industria a la comunidad, no la comunidad a la industria, para que la gente no tenga que pagar el costo de industrialización y el costo de industrialización sea un beneficio en la derrama económica. El más importante es el 11, ¿no? Las ciudades y comunidades sostenibles, producción responsable, clima, etc. Y algunos modelos de vivienda, como ven, son muy distintos, depende de dónde estamos. Y está la 3D. La vivienda 3D es la vivienda que está hecha con una impresora de vivienda, que es la última tecnología para hacer vivienda. Entonces llevamos los dos. Llevamos una máquina que produce piezas de suelo cemento compactado y llevamos la última tecnología para que se nutra la comunidad de derrama económica, generación de empleos y también de la última tecnología que existe. Alianzas tenemos con los que están en el medio de la vivienda, todos, reconocimientos, el World Economic Forum, como mencionaba hace un momento. Eso es lo que es Échale, y lo que yo los invito a hacer, jóvenes, es siempre buscar en la iniciativa que tengan un derrotero social, porque el gobierno no va a resolver absolutamente ningún problema social del mundo. No es nuestro, no estoy tratando de ser ni crítico ni mucho menos. Lo dijo el dean del London School of Economics. Los políticos de todo el mundo lo que buscan es el resultado de la siguiente elección. Es cierto, los problemas los tenemos que resolver nosotros. Muchísimas gracias. Francesco, muchas gracias. Vamos a esta segunda parte. Jean, ¿cuáles son las perspectivas, sobre todo ahora con los nuevos cambios políticos? Se ve que la 4T pierde y va a perder mucho vapor. Se habla del apoyo que se está dando por parte de Estados Unidos y el incentivo de que tiene que crecer la economía para que la gente se mantenga en el país. ¿Cómo va a afectar todo esto? Precios, construcción, ¿qué has pensado? Se habla de la Ciudad de México, que hay la zona oriente y la zona occidental.
¿qué soluciones se ve que se tiene que hacer algo en las zonas de menores ingresos en la Ciudad de México? Jugar con la densidad, con créditos, no sé si expropiaciones bien pagadas en un programa de rehabilitación para construir los edificios. ¿Qué piensas, Gino? Mira, Nacho, nuestro país produce y consume 1 millón de viviendas por año. Eso es, o sea, si tú ves cuántas viviendas había en 2010, cuántas viviendas ocupadas había, o cuántas viviendas totales había en 2010 y cuántas viviendas totales había en 2020, pues producimos 1 millón de casas al año. De estas, la industria inmobiliaria solamente hace 235,000, que fueron las que hicimos el año pasado. ¿Por qué se hacen tan poquitas? Lo que ha sucedido son varias razones. La primera es que tenemos mucha menos variedad de créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios hace 10 años teníamos mucha más variedad. Teníamos créditos para no asalariados de diferentes tipos, para propineros, para personas que tenían ingresos mixtos, para personas que trabajaban por su cuenta, etc. Y hoy día prácticamente todos los créditos hipotecarios están enfocados a personas que están en una nómina. Entonces, sabiendo que alrededor del 60% de la población de México es no afiliada, y observa que no digo informal, el hecho de que no sea la gente afiliada no necesariamente los hace que no paguen impuestos, simplemente sabemos que tenemos un porcentaje muy alto de la población económicamente activa que no está afiliada a ningún instituto de seguridad social y por lo tanto no tiene acceso a los créditos. Entonces, al contraerse el sector lleva contrayéndose desde el 2007. Cada año desde el 2007 se han vendido menos casas. Y entonces esto es consecuencia, primero, de un sector hipotecario cada vez más restrictivo y segundo, de que se ha vuelto cada vez más complicado habilitar suelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La verdad es que la vivienda es una actividad que depende muchísimo de lo que pasa en tu localidad, en tu municipio, en tu alcaldía. Te importa más quién es el alcalde que quién es el gobernador y quién es el presidente y qué hace el Congreso. Entonces, a nivel local, lo que tenemos que hacer es incentivar la generación de suelo urbano, facilitar, revivir la figura del fraccionador, porque lo que nos está pasando es que no hay dónde hacer las casas. Tú hablas con los desarrolladores, y vamos, la chamba de Softec es hablar con los desarrolladores y apoyarlos en sus proyectos, y lo que ven es que se ha alargado el plazo de conseguir permisos de 6 meses en algunos lugares. Ahora cada vez que compran un terreno, calculan que les va a tomar entre 18 y 36 meses sacar los permisos de construcción, agua, luz, drenaje y servicios. Esa es una parte. La otra parte, que es sumamente importante, es que ha habido una gran cantidad de desincentivos a la producción de vivienda barata. Se ha vuelto muy complicado hacer vivienda barata. Francesco va a hablar de eso. Sé que a él la sufre diario. Se vuelve muy complicado hacer ese producto. Y entonces, hay demanda. La gente, ahora sí que si no la hace en la industria, la gente pues agarra un cacho de terreno y se hace su casa como puede, que eso es un terrible problema porque tienes que regresar después y ponerle servicios. Pero se están haciendo 1 millón de casas al año, que no nos quede duda. Lo que pasa es que se están haciendo mal. Oye, y en cuanto a las perspectivas de precios, ya hablando de vivienda media, ¿es momento de comprar una casa, un departamento? ¿Cuál es tu opinión, ya como inversión? Hicimos un estudio para la Asociación Mexicana de Bancos para ver, ellos estaban muy preocupados que fuera a haber un colapso en los precios. Y nos fuimos para atrás casi 30 años, en la crisis del 95, la crisis bancaria, en la crisis financiera mundial en el 2008, 9 y 10. Y lo que encontramos es que los precios son muy sensibles a la disponibilidad o falta de créditos hipotecarios. En este momento, los créditos hipotecarios en México nunca ha habido, ahora sí que hay una escasez de la variedad para atender a diferentes gentes, pero la gente que sí califica para un crédito, nunca ha habido
tanto dinero, ni han estado tan baratas las tasas. Ahorita tú puedes conseguir una tasa de hasta el 7.9%, que es la tasa más barata que hay en el mercado. La tasa promedio ahorita está con por ahí del 9%. Y en la historia de México nunca había habido tasas tan baratas. Entonces, eso lo que te hace, Nacho, es que te soporta los precios. Entonces, no percibimos, vimos particularmente en la vivienda de más de 4 millones de pesos en la Ciudad de México, que los precios entre 2014 y 2018 subieron mucho más que la inflación. Entonces, en ese tipo de vivienda, lo que esperamos es que los precios van a estar planos por 2, 3 años, y luego la inflación los va a alcanzar, el costo de producción. En la vivienda de menos de 4 millones de pesos, la verdad es que los precios están siguiendo, como lo han hecho los últimos 40 años, al índice de precios, el índice nacional de precios al constructor. Es el mejor indicador de variación de precios que hemos encontrado. Hay una altísima correlación entre los precios de la vivienda en todos los segmentos y el índice nacional de precios al constructor, de costos al constructor. Entonces, no vemos así como que vayan a pegar un brinco para arriba los precios. Tampoco vemos que se vayan a colapsar. Entonces, la verdad es que es un buen momento de comprar una casa porque ya no va a haber muchas. Fíjate, en la Ciudad de México, cada año vendemos 25,000 casas y el año pasado se arrancaron 7,000. Pues entonces los inventarios se van a acabar. Pero eso no quiere decir que puedes subir los precios indiscriminadamente, porque lo que te pasa, pues es que una persona que gana 30,000 pesos gana 30,000 pesos, una que gana 15,000 gana 15,000 y una que gana 100,000 gana 100,000. No, si hay menos producto, pues el desarrollador no puede subir los precios indiscriminadamente. Entonces no vemos un mercado haciéndose más chiquito, pero no vemos y no hemos observado, la verdad, en ninguna ciudad del país precios subiendo. Ok, nomás, sí o no, ¿hay buenas ofertas ahorita por la gente que tuvo problemas por COVID? ¿O es más una idea de mucha gente? Voy a encontrar una buena oportunidad porque puedo agarrar gangas. Yo he visto pocas gangas. Gangas siempre hay, pero yo te diría que yo he visto pocas gangas así de gente desesperada. Posiblemente, ahorita el mercado la gente está recuperando su capacidad de ingresos, entonces pues no veo tantas gangas así de gente desesperada. De hecho, hay mucha gente que ha mantenido los precios caros del 17, 18, y pues como que la gente está esperando a que llegue algún incauto, más bien. Pues muchísimas gracias, Jim. Francesco, con los apoyos, la 4T, las elecciones, nos gustaría que nos dijeras cuál es la capacidad de crecimiento que tú esperarías en el tipo de producto que manejas para poder darle mayor número de casas a la gente más necesitadas. En lo que ves tú como el contexto político, financiero actual para los próximos 3 años. Sí, el contexto político-financiero obviamente ha afectado muchísimo a la vivienda en absolutamente todos los sentidos. No se ha encontrado realmente una herramienta o una ecuación financiera para darle vivienda a los no afiliados, a los no atendidos, a estos 9 millones de viviendas. Regreso al déficit. El déficit de vivienda es de 9 millones en números cerrados. 3 millones van a ser servidos por Infonavit, Infoviste, Fuerzas Armadas, etc. 6 millones es la población no atendida. 6 millones es la base de la pirámide. Y no se ha logrado estructurar una ecuación financiera para poderle dar vivienda. Como dijo Gina hace un momento, resulta sumamente complicado el poder hacer vivienda para los no afiliados, para los que no tienen seguridad social en materia de vivienda. Entonces, ¿a qué nos hemos abocado? ¿A qué nos hemos lanzado? Estamos generando un fondo de garantía. ¿Por qué? Porque el problema finalmente es la garantía. Y este fondo de garantía tiene recursos internacionales. De hecho, ayer se anunció un fondo de $20 millones por parte de la DFC, que es la
Development Financial Corporation de los Estados Unidos para poder hacer vivienda para los no afiliados, principalmente en el sureste del país. Entonces, lo que tenemos que hacer es combinar las herramientas que tenemos. No va a haber una herramienta, no hay un Infonavit para los no atendidos. Hay que crearlo, y como no son contribuyentes cautivos, no son contribuyentes bancarizados, hay que hacerlo en función de la vivienda. ¿Cuánto vale una de estas viviendas? Una de estas viviendas, sin considerar el terreno, que normalmente es de ellos, no importa cuál sea la tenencia de la tierra, cuesta 220 mil pesos de 50 metros cuadrados, y es el inicio de lo que se puede desarrollar. Y esta es la solución, y de igual forma no vemos una solución que no sea una solución conjunta en todos los sentidos. Tenemos que buscar instancias internacionales, tenemos que buscar fondos de inversión de impacto que le entren al tema de la vivienda, que finalmente, bueno, a todos nos preocupa y a todos nos ocupa el tema de una vivienda. Y sobre todo en las economías de desarrollo, es el bien más preciado que existe, el tener una vivienda propia. Estaremos de acuerdo que en economías como las de Estados Unidos y de Europa, premiamos la capacidad de crédito, la capacidad que tenemos de poder tener un crédito para comprar una vivienda, y si estamos en Arkansas y nos vamos a ir a Nuevo México, vamos al banco, entregamos nuestra hipoteca y nos la entregan de regreso en otra parte. Aquí no, aquí tenemos la vivienda, y el problema de la autoconstrucción que decía Gina hace un momento es terrible, porque de las 200,000 casas afectadas en el sismo del 2017, el 95% fueron casas autoconstruidas. No tienen planos, no tienen mecánica de suelo, no tienen crecimiento, no tienen materiales certificados, no tienen ingeniería, no tienen absolutamente nada. Y entonces es un sacrificio de recursos tremendo. La autoconstrucción como tal, por sí sola, es la forma de construcción más costosa y más sacrificada que existe. Entonces, lo que tenemos como panorama de ahora en adelante es sumar fórmulas, sumar combinaciones, como lo decíamos hace un momento en la presentación, sumar el ahorro de la gente. Está probado a nivel mundial que bajo cualquier tema, no importa si es vivienda, nutrición, salud, educación, cuando la gente ahorra, la probabilidad de éxito del modelo que estemos aplicando es del 99%. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está poniendo lo que nos duele igual a todos. La gente está poniendo el dinero, su esfuerzo, para saber que va a tener una vivienda digna. Resumiendo, tratando de buscar el resumen a tu pregunta, Nacho, es los esquemas político-financieros ya no funcionan, ni mucho menos en el discurso, vamos a darle vivienda a todo el mundo. Los esquemas político-económicos nos dicen, tenemos que sumar lo que tenemos para poderle dar vivienda a todo el mundo. Estamos hablando de un mercado de 3,000 billones de dólares para poder dar vivienda a todo el mundo. Es decir, desde el punto de vista, oye, ¿y esto es negocio? Claro que es negocio. Oye, ¿es difícil? Pues no conozco a nadie que participe en un negocio que sea fácil. Gracias. ¿Cuántas casas se están haciendo al año con este sistema? Nosotros estamos haciendo como unas 5,000 casas anuales en toda la República, y el consejo que tengo el gusto de presidir, el Consejo de Vivienda Sostenible, estamos haciendo como unas 30,000, 35,000 viviendas al año, igual en toda la República. Mira, yo creo que yo cuando estuve al frente de una SOFOL que estuvimos tratando de colocar créditos al sector taxistas, al sector informal a través de las desarrolladoras, con ahorro previo, sobre todo era un experimento para el no afiliado. El mayor problema que encontré es que no existe un mecanismo de promoción como el que tienes tú. O sea, la SOFOL era una caja de ahorro en Querétaro.
no había nadie dispuesto a ir todas las semanas a recordarle a la gente, a decirle que tuviera que ahorrar. Simplemente tenían 3 personas en unos escritorios y no hacen esa labor de promoción de ahorro. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Sí, la promoción del ahorro, al principio la hicimos un poco como estás mencionando tú, como tiro de escopeta, a ver quién le entra. No funciona, el costo es demasiado elevado para poder captar a los ahorradores. Lo que hacemos ahorita es este efecto diáspora. Vamos a una región y esa región, esas casas, como las casas 3D que ahorita están en Acajuca, nos sirven de showroom, nos sirven de modelo para que la gente vaya y diga, oye, yo sí quiero una vivienda y estoy dispuesto a ahorrar. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que el dame dinero para hacer tu casa, dame dinero porque te voy a mandar materiales de construcción, es el fraude más socorrido después de vender el Palacio de Bellas Artes en pedacitos, es el fraude más socorrido que existe en la República, ¿no? Entonces la gente tiene miedo, quiénes son, cómo les vamos a dar vivienda, y todo es poder ir entrando poco a poco al modelo. Por aquí hay una pregunta que dicen que la vivienda de interés social, se hablaba de 4 niveles. No estamos hablando de vivienda de interés social, estamos hablando de vivienda popular, vivienda que está en zonas suburbanas y rurales, donde la gente es dueña, bajo cualquier modelo de tenencia de la tierra, de su lote, de su parcela, de su ejido, concesionarios comunitarios, ejidatarios, posesionarios, y la ley los protege en este sentido, y lo que nosotros hacemos es que no vayamos a violentar zonas ecológicas, zonas de reserva, y que realmente sea un lugar donde se puede construir vivienda adecuada. Perfecto, muchas gracias. Pasamos entonces, Ana Paula, a la sesión de preguntas y respuestas para ir viendo algunas de las que están acá. Una muy importante para Jean. ¿Qué va a pasar con las oficinas que ahora, con el boom del e-commerce, tiene efectos en las viviendas, en los requerimientos? Hablabas tú de internet de alta velocidad, que es muy apreciado. Y por otra parte, vemos una cantidad de oficinas que se han vaciado. ¿Cómo va a evolucionar este mercado, Jim? Mira, estamos observando, hay que ver dos tendencias y dos efectos. Primero, antes de la pandemia, la oficina era como el centro de actividades de la empresa. Post pandemia, lo que estamos viendo es que la oficina se va a volver como una red de trabajo. Y entonces vas a tener, parte de tu trabajo va a ser en un corporativo o en una oficina central, parte en tu casa, parte en oficinas remotas, coworkings, parte en oficinas para proyectos en particular, y la oficina se va a volver, hay un estudio interesante que hizo CBRE al respecto, que piensan que la oficina se va a convertir como una red, un poco como era la biblioteca en la universidad. Un lugar donde hacías ciertas cosas, pero ciertas otras las hacías en otra parte. Eso a lo que te lleva es a una contracción en temporal, si quieres, de la demanda. Y lo que estamos observando es que los edificios, particularmente los de las plantas pequeñas, los edificios tipo B, que se llaman, que son los edificios más viejitos, están empezando a transformarse en viviendas, pero tienen el reto de, pues no tienen gas, no tienen instalaciones hidrosanitarias adecuadas, etcétera. Entonces tienes un reto para convertirlas, pero ya estamos viendo eso que está pasando en la Ciudad de México, está pasando en Guadalajara, empieza a pasar un poquito en Monterrey, en algunas ciudades que tienen algo de infraestructura de oficinas. Entonces, la otra cosa que tiene que ver con el comercio electrónico, pensemos que el comercio electrónico en México era el 2% del comercio total cuando empezó la pandemia. Y el comercio electrónico en México pasó del 2 al 3% del comercio total, que fue un crecimiento del 30%, que es un montón, pero sigue siendo una proporción pequeña. En Estados Unidos le tomó 10 años pasar del 5 al 15%, del 2005 al del 2009
2009 al 2019, y en las 8 semanas del 1 de marzo del año pasado al 30 de abril, pasó al 27%, o sea, avanzó 8 años en 10 semanas, ¿no? O 10 años en 8 semanas. En México también avanzamos 10 años en 8 semanas y calculo que el comercio electrónico puede llegar a ser el 20% del comercio total, como es en otros lugares. Entonces, si tú piensas que cada vivienda te genera una demanda marginal de 4 metros cuadrados de comercio, pues vamos, uno de esos metros va a ser comercio electrónico y 3 van a ser comercio físico. Entonces, ahorita vamos a ver como un reacomodo de cosas. En oficinas, en México, en la Ciudad de México, si tú ves el crecimiento de los trabajadores afiliados de 1990 al 2010, en esos 20 años, y lo comparas con la producción de centros comerciales, naves industriales y espacio de oficinas, te puedes dar cuenta que no hubiéramos podido acomodar a todas esas personas trabajadoras si no hubiéramos hecho ese espacio laboral. Entonces, en México, más o menos cada nueva vivienda te genera una demanda marginal de 4 metros cuadrados de comercio, pero hay 2 empleos y cada empleo en México ocupa más o menos 20 metros cuadrados. Entonces tienes 4 metros cuadrados de espacio laboral, menos 4 de comercio, te quedan 16 metros cuadrados para oficinas, para industria, para todo lo demás. Entonces, vamos a ver cómo que se reacomoda, y yo espero que vamos a volver a ver una tasa de crecimiento de oficinas, de comercios, y bueno, de industria no se ha parado. Industria se colocaron 3 millones de metros cuadrados de naves industriales el año pasado. Este año se van a colocar como 3 millones también. Y si nos ponemos las pilas con el nuevo Tratado de Libre Comercio y con la tendencia de nearshoring que está acercando la producción a los consumidores en Estados Unidos, México podría pasar de 3, 4 millones de metros cuadrados de industria al año a más o menos 12. Y cada 30 metros cuadrados de nave industrial genera la demanda de una vivienda. Entonces, tienes cosas que se van acomodando, como les enseñé en el mapa del crecimiento de los empleos. Sí, muchas gracias. Una de las conclusiones que estamos sacando de este panel es que la solución de la vivienda primero es por nichos. No es lo mismo vivienda media, vivienda residencial, vivienda de interés social o vivienda de las que nos comentaba Francesco. No es de interés social, no es de Infonavit, tiene su propio nicho. Pero dentro de todo esto necesitamos estos instrumentos financieros para los no afiliados, que ha sido un intento de varios años y no se ha podido resolver. La parte de conseguir tierras, de tener infraestructura, ¿quién mete la infraestructura? ¿Hasta dónde la puedes meter? ¿Cuánto es responsabilidad de gobierno? ¿Cuánto del fraccionador? ¿Qué te has encontrado con relación a estos problemas, Francesco, para poder dar la solución a viviendas? ¿De quién son los terrenos? Tú llegas, vimos 10 casas o 20 casas muy ordenaditas. ¿De quién era el terreno? ¿Cómo se organizaron para que alguien dijera, hagan aquí las casas cuando tienes problemas de tenencia? ¿Quién cobra las hipotecas, etcétera? Sí, hay dos grandes modelos, ¿no? Uno es la intervención en comunidades ya existentes, es vivienda dispersa. Entramos a una comunidad y vamos reconstruyendo las viviendas de lámina de cartón, de materiales precarios, por vivienda adecuada. Estas comunidades tienen 100 años, 200 años, 300 años, y no hay mucho que hacer desde el aspecto de desarrollo, integración urbana, desarrollo urbano. Ya están así. El sentimiento de propiedad está ahí. No podemos mover calles, no podemos mover la propiedad. Sí, como decía hace un momento, no intervenimos en el tema de... la gente tiene que demostrar uno pleno derecho para poder construir en este predio, y obviamente vamos por todos los lineamientos de ley.
tienen que tener un permiso de construcción, el permiso de construcción lo tiene que otorgar el municipio, tienen que cumplir con los códigos de construcción o tenemos que cumplir con los códigos de construcción, etcétera. El otro modelo es el que vimos hace un momento, que es 20 casas, 30 casas, 50 casas, muy ordenaditas, y hay un predio que se compra o que lo dona el gobierno o el municipio y ahí se construyen las viviendas. No hacemos megadesarrollos, no hacemos lo que se conocía como UDIs o como estos desarrollos maravillosos que hacen ahorita que tienen integrados espacios recreativos y demás. Son pequeños espacios, tienen su parque, tienen cuando más hacemos 500 casas juntas, como es el caso de Nacajuca, donde tienen hasta un panteón. Ahora, la posesión de la tierra existe y les pertenece. Lo que hacemos es mejoramos las condiciones de la vivienda, de una vivienda de lámina de cartón, una vivienda de materiales precarios, a una vivienda adecuada de acuerdo a los 7 lineamientos de las Naciones Unidas. ¿Quién cobra las hipotecas? Nosotros. El modelo es un modelo integral. Al principio intentamos trabajar o encontramos la forma de trabajar con intermediarios financieros, pero los intermediarios financieros no tienen esta vocación de estar yendo a las comunidades y cobrándole a la gente, porque no les da, o sea, no es ninguna mala voluntad, simplemente no les da. Le dices, oye, te vas a ir a Totolapan, Morelos, a cobrar 23 hipotecas. No, pues no me sale bajo ningún concepto. Entonces, por eso organizamos a la comunidad y la incluimos en el proceso. Y en el proceso de inclusión social está esta parte de que se tiene que pagar la hipoteca, el microcrédito, no quisiera llamarlo hipoteca porque no hay una hipoteca como tal, se tiene que pagar el microcrédito de forma tal que la gente paga, y pagan súper puntuales. No es un mercado financiero como el que estamos acostumbrados y sobre todo los bancarizados, que tenemos una tarjeta de crédito y el día 18 tienes que pagar desde el día 16 están hablando para cobrarte. No, de ninguna manera. Aquí te dicen, oye, te voy a pagar, te tengo que pagar el martes, pero fíjate que me voy a ir al mercado de San Dionisio del Mar, que es el jueves. Entonces te pago el viernes, pero la gente paga. Nuestra morosidad es del 1.2%, es decir, nada. Somos más eficientes que el Commerzbank, ya quisiera el Commerzbank de Alemania tener nuestra morosidad, porque la gente es la única oportunidad que tiene de poder tener una vivienda, y cuando ves una vivienda pues bien construida, que le puedes construir encima un segundo piso, con baño, con agua potable y demás. Ahora, los servicios, en estricta teoría, tienen que ser instalados por pero usamos ecotecnologías, captación de agua pluvial, paneles y biodigestores, y eso nos ayuda. Francesco, muchísimas gracias. Vamos ya a un round-up, una pregunta. A Jean, cuestión de uno de los grandes problemas del mercado que tú estudias, Jean, infraestructura urbana. ¿Qué se podría hacer en las ciudades? Y por último, ¿qué le pedirías tú a las autoridades como apoyo para que creciera un sector de vivienda de manera más sana? Mira, la verdad es que me da la impresión, y yo creo que el gran reto es explicarle, primero que haya una autoridad que entienda que sin desarrollo inmobiliario no hay desarrollo económico. Y no hay desarrollo económico porque no hay dónde ponerlo. Somos un país de gente joven, y es bien interesante porque somos un país de gente joven y queremos que las ciudades no crezcan. Es un poco como tener un niño de 6 años y decir, para que ya no crezca, ya no le voy a comprar ropa. Pues va a acabar encueradito caminando por el mundo. Entonces, la primera cosa que hay que hacer, tenemos que entender que las ciudades mexicanas
van a duplicar su economía. Tenemos que hacer, como te dije, 19 millones de casas. Tenemos que acomodar 200 millones de metros cuadrados de espacio laboral en los próximos 15 años. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es que las autoridades entiendan el reto demográfico que tiene y que hagan la zonificación pertinente para que las ciudades puedan crecer como tienen que crecer. Hay un gran libro de Ángel Shlomo, promovido por el Lincoln Land Institute, que se llama Un planeta de ciudades. Se puede comprar en Amazon, lo pueden comprar donde quieran. Y lo que dice Ángel es que las ciudades, si tú haces una retícula de crecimiento, una matriz de expansión de las ciudades, y dejas que la ciudad crezca hasta donde quiera crecer, y luego liberas las alturas, la ciudad solita se acomoda a ver cuánto es vertical y cuánto es horizontal y hasta dónde crece. Y eso ha funcionado. En las ciudades que han hecho eso, esas ciudades se han desarrollado muy bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es que las autoridades tienen que entender que no pueden limitar el crecimiento, no comprarle ropa a su bebé. La mayor parte de las ciudades mexicanas son ciudades bebés, que se van a duplicar en número de viviendas, no en población necesariamente, porque ya no están naciendo tantos niños, pero sí en número de viviendas y en espacio laboral. Entonces, la primera cosa es entender el reto que tiene. Le presentamos a los candidatos a alcalde de la Ciudad de México. La Ciudad de México en los próximos 3 años demanda 150,000 viviendas. Entonces hay que planear dónde vamos a poner 150,000 viviendas de todos los valores. Y demanda, además, asociado a cada una de esas viviendas, 300,000 empleos de 20 metros cuadrados, son 6 millones de metros cuadrados de espacio laboral. Entonces, lo primero es que las autoridades entiendan el reto demográfico. La segunda es que den facilidades para que se habilite y se rehabilite suelo. Y tercero, que se dejen ayudar. Porque dinero en el mundo ahorita, nunca había habido tanto dinero en el mundo buscando proyectos donde invertir. Si creamos los sistemas para poder atraer la inversión a las obras de infraestructura que se necesitan, pues dinero sobra. El tema es que le tienes que dar seguridad y le tienes que dar, ¿cómo se llama? Le tienes que dar seguridad, le tienes que dar, una expectativa de que vas a cumplir las reglas que acordaste con ese dinero, ¿no? Pero dinero sobra en el mundo, entonces tenemos dinero que está buscando proyectos, pues yo les pediría a las autoridades, déjanos hacer proyectos. Muchísimas gracias. Eso sería, danos lineamientos, planea bien y entiende qué está pasando. Está creciendo tu hijo. Déjame chambear. Como decía Francesco hace un momentito, déjenos chambear. Tú, Francesco, ¿cuál sería tu petición a las autoridades para que te pudieran o te facilitaran replicar tu modelo de una manera explosiva? Sí, exactamente eso, como decíamos hace un momento, cuando tocas un problema social, estás tocando una puerta cuántica que tiene que ver entre los muchos aspectos la política, ¿no? Y la política es, no puedes hacer nada aquí sin mi permiso, sin mi autorización, sin lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que le pediríamos a los varios jugadores? Uno, a la política, leyes o reglamentos de operación que realmente estén enfocados en el beneficio de las personas, que no solo se enfoquen en un programa de números, que ese es el problema, ¿no? México lo ha vivido muchas veces. Vamos a hacer piso firme, vamos a hacer techo firme, vamos a repartir tinacos, vamos a hacer acciones de vivienda. Desde las épocas de Echeverría se da esto. Echeverría dijo, vamos a hacer 1 millón de viviendas al año, y después le cambió, dijo, vamos a hacer 1 millón de acciones de viviendas al año. Vamos a dejar esos números a un lado y vamos a hacer, como marcan las Naciones Unidas, vivienda adecuada. Más vale hacer 10 viviendas adecuadas que 100 pegotes. Eso es desde el punto de vista de la reglamentación. Y dos, que faciliten los esquemas para poder tener participación económica, para poder llevar a la gente a un esquema en donde paguen y no se vuelvan los
los parias de la economía y los parias del microcrédito. No existe en nuestro país un modelo de microcrédito para la vivienda y es lo que necesitamos. Existen hipotecarios, existen muchos, pero un modelo de microcrédito para la vivienda no existe. Y a los números nos remitimos. Tenemos, insisto, una morosidad prácticamente nula que cumple con absolutamente todos los sistemas, y cuando nos acercamos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la Sociedad Hipotecaria Federal, pues somos los chiquitos, somos los feos, somos los que no tenemos nada que hacer cuando somos los que estamos dando vivienda a la mayoría de la población. Pues muchas gracias, Francesco. Jean, muchas gracias. Creo que este sector requiere de mucho apoyo, de mucho cariño y de mucho esfuerzo. Con esto damos por terminado el seminario, Ana Paula. Muchas gracias, Laura, Alfredo. Alfredo, por favor, para unas palabras de cierre. Sí, pues, a ver, a nombre de la Facultad de Economía y Negocios, del CADEN, de IDEA, Nacho, la verdad es que siempre es un gusto tenerte aquí, y esta es tu casa, como ya sabes, que siempre he estado. Jean, muchas gracias por tus comentarios. Además, agradezco que el chat ahí lo traes además trabajando en doble, ¿no? Ahí veo que estás todavía contestándole a algunos de los panelistas. Y Francesco también creo que es un gran ejemplo, ¿no? De un negocio de responsabilidad social. Miren, la verdad es que este Future Trends Seminar que está hecho para la comunidad de posgrados de la facultad, pues están los alumnos, están egresados, y tuvimos unos paneles de primer nivel, ¿no? El martes hablamos sobre las elecciones, sobre cómo había quedado las elecciones y el panorama. Luego, ayer estuvimos hablando de las mujeres en las finanzas y cómo funcionan los mercados financieros, la importancia de las mujeres en las finanzas. Y hoy, pues uno de los mercados que siempre interesa, ¿no? Todo mundo al final es curioso, pero el mercado inmobiliario, tal cual como lo estaba diciendo Ginny, como le dice Francisco, pues todos tenemos que vivir en algo y todos somos consumidores de ese mercado, querramos o no. Y siempre hay un interés porque es el patrimonio principal de la mayor parte de las personas. Y bueno, creo que nos dieron unos enfoques súper interesantes, ¿no? Porque un tema social y la necesidad de México con las situaciones que tenemos, y por otro lado, pues una demografía creciente y pujante que demanda ciudades cada vez más grandes con un desarrollo mayor, ¿no? Y por supuesto, Nacho, tu conducción me gustó mucho. Creo que deja mucho que reflexionar, mucho que trabajar, y agradezco como siempre, obviamente, a Ana Paula Franco, a la doctora Laura Iturbide y a todo el equipo que hace posible pues generar este tipo de conversaciones y este tipo de paneles que enriquecen muchísimo la experiencia de nuestros estudiantes y de nuestros egresados. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Muchas gracias. Oye, Ana Paula, sobre el material de los expositores. Nada más recordarles que les haremos llegar la grabación el día de mañana de la sesión que tuvimos el día de hoy. Agradecerles nuevamente a nuestros panelistas, a todas las personas que se conectaron en los 3 días de nuestros paneles, y pues nada, nos vemos a la próxima, en la que buscaremos que este Future Trends siga siendo contenido de mucha calidad, muy pertinente y que les pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Que estén muy bien y hasta la próxima. El futuro va a ser fantástico. Anímense. Hasta luego. Gracias.